El caminante de muros. En los archivos polvorientos de la Inquisición española, guardados en bols ocultos del Vaticano, yace un expediente que desafía las leyes de la distancia y el tiempo. Según los registros desclasificados, el 3 de octubre de 1593, un soldado llamado Gil Pérez montaba guardia en el palacio del gobernador en Manila, Filipinas. Era un día rutinario, con el sol tropical filtrándose a través de las persianas de bambú, cuando, en un parpadeo, una oleada de vértigo lo invadió. Al recuperar la compostura, no estaba en las murallas húmedas de Manila, sino en la Plaza Mayor de Ciudad de México, a más de 14.000 kilómetros de distancia, aún con su uniforme empapado en sudor filipino y su mosquete reglamentario al hombro. Imaginad la escena. En la penumbra de un laboratorio improvisado, un detective inclina su lámpara sobre un mapa antiguo, trazando una línea invisible que cruza el Pacífico. Los testigos, docenas de ellos en la plaza abarrotada, juraron haber visto a Pérez materializarse de la nada, como si el aire se hubiera rasgado para dejarlo pasar. Las autoridades mexicanas, alertadas por el revuelo, lo detuvieron de inmediato, sospechando deserción o espionaje. Su relato sonaba a delirio. Un portal invisible lo había arrastrado a través del océano, con una sensación de que la realidad titilaba como una vela a punto de apagarse, permitiéndole vislumbrar ambos lugares al mismo tiempo, superpuestos en un velo etéreo. Pero lo que eleva este caso de mera anécdota a anomalía documentada son las evidencias cruzadas. Pérez relató detalles precisos sobre eventos recientes en Manila, el asesinato del gobernador, según informes confidenciales, que no podrían haber llegado a México por rutas marítimas convencionales, tardando meses en barco. Cuando una nave arribó finalmente, confirmó cada palabra. Pérez había desaparecido de su puesto en el instante exacto de su aparición en la plaza. Este incidente, meticulosamente preservado, plantea una inquietud persistente. Si un hombre puede ser reubicado como un fichero errante, ¿qué impide que la realidad entera sea un constructo programado, propenso a errores ocasionales? Un legado oculto que, según archivos perdidos, podría no ser único, sino el primero de muchos en un patrón global no confirmado. El día sin gravedad. En los archivos clasificados del Servicio Geológico de Estados Unidos, ocultos bajo capas de burocracia, reposa un informe que cuestiona la inmutabilidad de las leyes físicas más básicas. Según documentos desclasificados décadas después, el 4 de agosto de 1969, a las 10:47 de la mañana, los habitantes de Taos, un pueblo remoto en Nuevo México, experimentaron una alteración que hizo tambalear el pilar de la gravedad. Durante exactamente 17 minutos, la fuerza que ancla todo al suelo se debilitó drásticamente, permitiendo que objetos cotidianos flotaran con una ligereza lunar, confinada a un radio preciso de unos 3 kilómetros alrededor de la plaza central. Visualizad el escenario en un taller polvoriento. Un detective extiende un mapa topográfico bajo la luz de una lámpara, marcando un círculo perfecto donde la anomalía se manifestó, como si un programa invisible hubiera delimitado una zona de prueba. Todo comenzó con María Santos, una residente que colgaba ropa en su patio trasero. Al soltar una sábana húmeda, esta no cayó, sino que ascendió suavemente, desafiando el peso natural. Pronto, las llamadas inundaron la comisaría local. Niños saltaban a tejados con facilidad pasmosa, coches requerían amarras para no derivar, y la fuente del pueblo expulsaba agua en arcos erráticos que se negaban a descender. Testigos aseguran que no era una ausencia total de gravedad, sino una reducción al 15% de su fuerza habitual, según mediciones improvisadas de un físico visitante, el Dr. Richard Morrison, quien registró cómo objetos caían con lentitud etérea, como en un entorno de baja densidad. Al concluir los 17 minutos, todo colapsó de golpe, generando un estruendo de cristales rotos y caídas que dejó heridos leves entre quienes habían experimentado la ligereza.
Investigadores gubernamentales arribaron horas después, clasificando la mayoría de las pruebas, fotografías, filmaciones y testimonios bajo pretextos de histeria colectiva o actividad sísmica, aunque ninguno explicaba las imágenes de objetos suspendidos ni la precisión cronometrada. Archivos perdidos sugieren que se recolectaron muestras de suelo y aire, pero los resultados permanecen sellados, alimentando especulaciones sobre un fallo en el código gravitacional del universo. El día en bucle. En los archivos confidenciales del Departamento de Energía de Estados Unidos, sepultados bajo protocolos de seguridad, se conserva un informe que pone en jaque la linealidad del tiempo. Según documentos desclasificados de manera parcial, el 15 de marzo de 2011, Jennifer Kumar, una oficinista de una ciudad mediana, se vio atrapada en una repetición cíclica del mismo martes, reviviéndolo 47 veces consecutivas. Cada iteración comenzaba a las 6:23 de la mañana con el timbre de su despertador y culminaba a las 23:59, solo para reiniciarse en el mismo punto, como si el tiempo se hubiera convertido en un bucle programado que ignoraba el avance natural. Imaginad el despacho de un investigador, con calendarios rasgados esparcidos sobre una mesa de madera y un reloj de pared que marca siempre la misma hora, mientras se examinan notas garabateadas con urgencia. Kumar, en su testimonio inicial, creyó estar soñando o sufriendo un colapso mental, pero pronto las pautas emergieron. Podía anticipar eventos aleatorios con precisión quirúrgica, como las canciones en la radio o diálogos en reuniones laborales. Supuestamente, en la 12ª repetición, intervino en un accidente de tráfico llamando a las autoridades con detalles exactos previos al suceso, lo que alertó a investigadores locales y transformó su alegada psicosis en un caso de estudio. Las evidencias se acumularon en sus experimentos personales. Mientras el mundo exterior se reiniciaba, su conciencia persistía, permitiéndole acumular habilidades, aprendió idiomas, memorizó tratados enteros que trascendían los ciclos. Archivos universitarios, no confirmados en su totalidad, relatan cómo, en la 23ª iteración, convenció a un equipo de físicos, liderado por la doctora Sarah Chen, para diseñar pruebas con equipo sensible que detectara anomalías temporales. Lo más inquietante surgió en la 31ª. Kumar descubrió que, mediante concentración mental, podía alterar la duración subjetiva de segmentos del día, extendiendo pausas o comprimiendo horas, como si manipulase variables en un código subyacente. Este expediente plantea una duda persistente. Si el tiempo puede luparse como un programa defectuoso, ¿es nuestra percepción de continuidad mera ilusión, vulnerable a reinicios invisibles? Un legado que, según rumores en círculos académicos, podría indicar fallos crecientes en la estructura temporal. Los duplicados humanos. En los dosieres clasificados del Departamento de Seguridad Nacional, almacenados en búnkers subterráneos con acceso restringido, emerge un expediente que erosiona la unicidad de la existencia humana. Según informes desclasificados de forma controvertida, el 12 de junio de 2003, los habitantes de Millbrook, un pueblo modesto en Illinois, empezaron a reportar apariciones imposibles, réplicas exactas de sí mismos. No meros parecidos, sino copias idénticas que replicaban movimientos y rutinas con una sincronía perturbadora, como si la realidad estuviera renderizando cada individuo 2 veces en un error sistémico. El primer caso documentado involucró a Rebecca Martínez, una bibliotecaria local que, mientras organizaba volúmenes en su sala, vio su propia figura pasar por la ventana exterior, para luego encontrarla shelving libros en la sección de referencias, asintiendo con naturalidad, como si nada anómalo ocurriera. Pronto, el fenómeno se extendió. Tom Bradley descubrió su copia cortando el césped a 3 manzanas de distancia, y Sarah Winston se topó con su réplica comprando los mismos artículos en el supermercado, siguiendo una lista idéntica.
Las evidencias meticulosamente recopiladas revelaron que estos duplicados no eran ilusiones ni impostores. Poseían memorias completas, respondían a preguntas personales con precisión y exámenes médicos, incluyendo ADN, huellas dactilares y patrones retinianos, confirmaban identidades perfectas. El Dr. Michael Ross, un físico cuántico de la Universidad Northwestern, analizó muestras y determinó que eran materia genuina, proyectando sombras y registrándose en escáneres térmicos. Sin embargo, separar un duplicado de su original más allá de 500 metros provocaba desorientación mutua y fragmentación de recuerdos. Lo más desconcertante era la sincronía. Acciones de uno se reflejaban en el otro con un retraso exacto de 4,7 segundos, medido con relojes atómicos. Y las apariciones ocurrían en localizaciones donde el original había estado 24 horas antes, sugiriendo un buffer temporal que reproducía versiones cacheadas. El fenómeno duró 6 días precisos, culminando en una disolución simultánea de todos los duplicados, descrita por testigos como un desvanecimiento pixelado, similar a estática televisiva. Investigadores gubernamentales intervinieron, clasificando el incidente y reubicando a la mayoría de los testigos, aunque filtraciones indican eventos similares en otros pueblos del Medio Oeste, siempre con la misma duración y patrones. La isla flotante. En los registros clasificados de la Administración Federal de Aviación, custodiados en depósitos con protocolos de alta seguridad, se esconde un expediente que desafía las normas de la aerodinámica y la geografía. Según informes desclasificados de manera parcial, el 23 de septiembre de 1997, el capitán David Chen, piloto de un vuelo comercial 447 de Seattle a Los Ángeles, avistó una anomalía que suspendía las leyes de la física. Una masa terrestre del tamaño aproximado de Manhattan, flotando inmóvil a 9.000 metros de altitud, con vegetación, estructuras y figuras en movimiento sobre su superficie, como si un fragmento del mundo hubiera sido arrancado y elevado al cielo sin soporte visible. Imaginad un taller clandestino, con un detective inclinando su lupa sobre un mapa aéreo extendido, trazando coordenadas que marcan un punto vacío en el Pacífico, donde el aire se comportaba como un lienzo rasgado. Chen, alertado por un brillo inusual en el horizonte, contactó control de tráfico aéreo, pero los radares no detectaban nada en esas coordenadas. Sin embargo, pasajeros y tripulación corroboraron la visión. A través de binoculares se distinguían bosques densos, edificios que evocaban un pueblo antiguo y actividad que sugería vida humana o animal. La masa proyectaba una sombra nítida sobre las nubes inferiores, confirmando su solidez tridimensional, no una mera ilusión óptica. La azafata Lisa Parker describió en su testimonio archivado mirar hacia abajo y ver lo que parecía una aldea medieval, con figuras caminando ajenas a su elevación imposible, mientras humo ascendía de chimeneas y campos cultivados se extendían en patrones ordenados. Las evidencias se fortalecieron con fotografías y vídeos tomados por pasajeros, analizados por expertos que descartaron manipulaciones digitales. Al aproximarse a unos 3 kilómetros, Chen alteró ligeramente el curso para observar mejor. Supuestamente, las figuras en la isla notaron el avión, agrupándose y señalando, con uno incluso agitando un brazo en aparente saludo. El fenómeno incluía patrones climáticos propios. Nubes se formaban en sus bordes pese al cielo despejado circundante. Instrumentos de navegación del Ministerial vuelo fallaron temporalmente, registrando altitudes y posiciones múltiples simultáneas, coincidiendo con la duración de la visibilidad. El atravesador de fases. En los archivos restringidos de la Autoridad Portuaria de Nueva York, guardados en depósitos con sellos de confidencialidad, se oculta un expediente que socava el principio fundamental de la solidez de la materia. Según informes desclasificados de forma controvertida, el 14 de diciembre de 2005, John Stevenson,
Un transeúnte en la Terminal Grand Central de Nueva York protagonizó un suceso que violó las reglas de la física. Atravesó una columna de mármol macizo como si ésta fuera permeable, emergiendo ileso del otro lado ante docenas de testigos atónitos, en un acto que sugería un fallo temporal en la renderización de la realidad. Visualizad un laboratorio en penumbras, con un detective manipulando un proyector antiguo que ilumina diagramas de estructuras internas, trazando el trayecto imposible a través de la piedra como si diseccionara un código defectuoso. Stevenson, en su declaración archivada, describió la experiencia como caminar a través de una gelatina densa, sintiendo cómo su cuerpo se superponía con el mármol durante segundos, permitiéndole vislumbrar el armazón de acero y hormigón interior como si fuera translúcido. La oficial de policía María Rodríguez, a escasos metros, confirmó el evento. Lo vio aproximarse a paso normal, su figura fundiéndose parcialmente con la superficie antes de desaparecer y reaparecer al otro lado, intacto y tangible al tacto inmediato. Las evidencias fueron irrefutables. Cámaras de seguridad capturaron el incidente desde múltiples ángulos, mostrando cómo el cuerpo de Stevenson ocupaba el mismo espacio que la columna durante 2,3 segundos exactos, violando el principio de exclusión de Pauli, según el análisis de la doctora Patricia Kim, física de la Universidad de Columbia. Los vídeos, examinados por expertos forenses, descartaron manipulaciones digitales. Exámenes médicos post-incidente, rayos X, resonancias y análisis sanguíneos revelaron normalidad, salvo patrones electromagnéticos anómalos alrededor de su cuerpo que persistieron horas. Este caso, silenciado pero preservado en dosieres ocultos, implica que la materia sólida podría ser mera proyección programada, susceptible a fases de permeabilidad que exponen su naturaleza ilusoria. Un expediente que, según rumores en círculos científicos, podría enlazarse con incidentes similares, cuestionando si tales atravesamientos son errores o pruebas de una matriz editable. El pueblo reiniciado. En los archivos sellados del Departamento de Energía de Estados Unidos, resguardados en instalaciones con protocolos de máxima seguridad, se preserva un expediente que cuestiona la irreversibilidad del tiempo y la materia. Según informes desclasificados de manera fragmentaria, a las 3:17 de la madrugada del 8 de noviembre de 2012, la localidad de Cedar Falls, en Iowa, experimentó una reversión completa a su estado exacto de 24 horas previas, deshaciendo cambios físicos, biológicos y digitales como si un mecanismo invisible hubiera restaurado un punto de guardado en el tejido de la realidad. Imaginad un sótano iluminado por una lámpara de queroseno, donde un detective despliega planos urbanos sobre una mesa rayada, superponiendo transparencias que muestran el antes y el después, como si comparara versiones de un archivo corrupto. Los trabajadores nocturnos del centro médico local fueron los primeros en detectarlo. Un ala demolida el día anterior reapareció intacta, con equipamiento, registros y hasta patrones de desgaste en el suelo idénticos a los de 24 horas atrás. Al amanecer, los residentes descubrieron anomalías generalizadas, proyectos de construcción deshechos, vehículos devueltos a posiciones originales y alteraciones temporales, como basura o grafitis, borradas con precisión molecular. Sarah Mitchell, una agente inmobiliaria, encontró su casa, pintada de verde el 7 de noviembre, revertida al azul original, no por una capa superficial, sino por una reconstrucción química que replicaba el envejecimiento exacto del pigmento. Las evidencias se extendieron a lo biológico y digital. Plantas podadas recuperaron su forma previa, heridas de residentes sanaron retroactivamente, y archivos informáticos en la Oficina de Planificación Urbana volvieron a versiones antiguas, con timestamps alterados a las 3:17 exactas. La doctora Jennifer Walsh,
Física Temporal de la Universidad de Iowa, analizó el suceso y concluyó en su informe clasificado que se trataba de una restauración desde un checkpoint existencial, afectando todo dentro de los límites municipales con precisión quirúrgica. Un proyecto que cruzaba fronteras con la vecina Waterloo solo revirtió la porción en Cedar Falls, creando una línea divisoria impecable. El error de renderizado. En los dossiers clasificados de la Universidad de California, Berkeley, almacenados en volts digitales con encriptación avanzada, reposa un expediente que expone la posible naturaleza computacional de la materia visible. Según informes desclasificados de forma controvertida, el 22 de abril de 2008, alrededor de las 14:30, una porción del centro de Bakersfield, California, manifestó un fallo visual que transformó edificios, vehículos y hasta personas en representaciones wireframe translúcidas, revelando marcos geométricos subyacentes como si la realidad se hubiera reducido a su esqueleto matemático. Similar a un error en un software de modelado 3D. Visualizad un taller en sombras, con un detective manipulando un proyector que proyecta grids luminosos sobre una pizarra, delineando planos arquitectónicos que se descomponen en líneas y curvas como si diseccionara el código fuente de la ciudad. El fenómeno inició con María Santos, una transeúnte cerca del Museo del Condado de Kern, quien notó que la fachada del 1900 edificio titilaba entre su forma sólida y un outline transparente que exponía vigas, cables y tuberías como patrones glowing. En una hora, el efecto se propagó a 4 manzanas, convirtiendo estructuras en blueprints etéreos. Paredes como planos intersectantes, ventanas como rectángulos vacíos y automóviles en diagramas de software, mientras personas ocasionalmente fliqueraban en versiones que mostraban esqueletos y sistemas circulatorios en patrones geométricos no identificados por la anatomía convencional. Las evidencias, capturadas por el fotógrafo profesional Alex Chen, incluyen imágenes que expertos. El Dr. Robert Kim, experto en gráficos computacionales de UC Berkeley, analizó el material y notó que los patrones seguían convenciones estándar de modelado 3D, expandiéndose en círculos concéntricos desde el museo, como un procesador gráfico sobrecargado que reduce complejidad temporalmente. Vídeos de seguridad mostraron la progresión sistemática, con objetos descomponiéndose en componentes básicos antes de renderizarse incompletos. Este caso, silenciado pero persistente en archivos académicos, implica que la realidad podría ser una simulación renderizada, propensa a fallos que desnudan su estructura matemática subyacente. Un expediente que, según filtraciones no confirmadas, podría enlazarse con incidentes similares, sugiriendo inestabilidades crecientes en el motor visual del universo. El evento de desaparición. En los archivos clasificados de la Universidad Estatal de Arizona, resguardados en servidores con capas de encriptación militar, se conserva un expediente que erosiona la permanencia de la materia y la memoria. Según informes desclasificados de manera fragmentaria, el 7 de julio de 2016, a las 11:43 de la mañana, el centro comercial Riverside en Phoenix, Arizona, fue escenario de lo que testigos denominaron un despawn sistemático. Objetos, estructuras y hasta personas comenzaron a borrarse de la existencia en un patrón jerárquico, como si la realidad optimizara recursos eliminando elementos no esenciales, similar a un programa informático liberando memoria. Visualizad un laboratorio subterráneo, con un detective manipulando un grid digital sobre una mesa iluminada por pantallas parpadeantes, marcando secciones que se desvanecen en un mapa del centro comercial, como si trazara la eliminación de datos en un disco duro. El guardia de seguridad Robert Martínez patrullaba el área de comidas cuando notó que mesas y sillas se disipaban secuencialmente, no cayendo ni siendo removidas, sino fading desde los bordes hacia el centro hasta dejar solo espacio vacío. El encubrimiento fue sutil pero efectivo.
La gerencia atribuyó el suceso a fallos eléctricos o histeria, aunque filtraciones indican actualizaciones automáticas en sistemas que borraron evidencias documentales. Este caso, meticulosamente archivado pero minimizado, sugiere que la realidad opera con gestión activa de memoria, eliminando assets para eficiencia mientras reescribe el resto. Un expediente que, según rumores no confirmados, podría indicar una frecuencia creciente de tales optimizaciones, exponiendo que nuestra existencia podría ser tan efímera como datos en un servidor sobrecargado. El fallo NPC. En los dossiers clasificados de la Universidad de Vermont, custodiados en archivos con protocolos de confidencialidad estrictos, yace un expediente que cuestiona la autonomía de la conciencia humana. Según informes desclasificados de forma parcial, el 3 de marzo de 2019, los residentes de Burlington, un pueblo universitario en Vermont, exhibieron patrones conductuales que evocaban a NPC, personajes no jugables en un videojuego, repitiendo rutas predeterminadas, diálogos scriptados y gestos mecánicos sin aparente conciencia de su programación temporal, como si la realidad hubiera revertido a un modo simplificado para reasignar recursos cognitivos. Imaginad un observatorio improvisado en un ático polvoriento, con un detective desplegando monitores que reproducen loops de video, trazando trayectorias invisibles en un mapa urbano como si decodificara un algoritmo subyacente. La estudiante Emma Rodríguez fue la primera en notarlo. En el centro del pueblo, individuos caminaban en circuitos perfectos, deteniéndose en puntos fijos para ejecutar acciones idénticas. Un empresario consultando su reloj en la misma esquina cada 12 minutos. Una mujer comentando mercancía en vitrinas con frases repetidas. Un anciano alimentando palomas con movimientos robóticos y el mismo puñado de migas en secuencia invariable. Afectaba a unos 200 residentes, según estimaciones no confirmadas, quienes respondían a interacciones con réplicas genéricas y monótonas, carentes de emoción o variación, como diálogos diseñados para interacciones básicas. El fenómeno duró exactamente 6 días, culminando en una restauración abrupta donde los afectados volvieron a comportamientos individuales, sin recuerdos del periodo NPC y con patrones neurales normalizados. Investigaciones clasificaron el evento, atribuyéndolo a estrés ambiental o sugestión colectiva, aunque filtraciones indican incidentes similares en otros pueblos universitarios de Nueva Inglaterra, siempre con la misma duración y escala. Este caso, silenciado pero archivado en círculos académicos, implica que la mente humana podría ser programable, reducida a rutinas simplificadas en momentos de reasignación sistémica. Un expediente culminante que, según rumores no confirmados, señala una expansión de tales fallos, prefigurando inestabilidades en la programación de la conciencia colectiva, donde la autonomía podría ser mera ilusión temporal. Estos 10 casos, extraídos de archivos clasificados y testimonios cruzados, van más allá de anomalías aisladas y apuntan a una realidad con estructura programada, propensa a fallos sistemáticos como en un software. Ejemplos como el traslado instantáneo de Gil Pérez, espacio editable, la reversión temporal en Cedar Falls, puntos de restauración, la gravedad atenuada en Taos o los wireframes en Bakersfield revelan patrones precisos, duraciones exactas, límites geométricos y ajustes lógicos que preservan coherencia, no caos aleatorio. Anomalías como los duplicados sincronizados en Millbrook o el fallo NPC en Burlington destacan una maleabilidad digital, donde materia, tiempo y conciencia actúan como datos vulnerables a copias, borrados o simplificaciones, exponiendo fragilidades inherentes. Informes controvertidos, aunque no siempre confirmados, señalan un aumento en estos glitches, documentados en regiones aisladas, pero con similitudes globales, sugiriendo una simulación inestable que revela su código matemático subyacente. Pruebas deliberadas de parámetros ajustables o corrupciones crecientes.
La evidencia acumulada, preservada en expedientes ocultos, demuestra un universo percibido como sólido e irreversible que podría ser, en esencia, un sistema programado, donde la verdad emerge no de lo visible, sino de los errores que lo desvelan, invitando a cuestionar si tales interrupciones son meros fallos o señales de un diseño mayor.